Muy buenos días a todos, gusto de tenerlos por acá. Ya saben que en su casa nos sentimos muy gentiles de tenerlos a todos y cada uno presentes. Nacho, muchísimas gracias por la introducción. Jaime, también muchísimas gracias por todo este trabajo. Quiero, en primer término, felicitar muy formalmente a nuestro Comité de Derecho Laboral. La NADE, su consejo directivo, se siente muy honrado por el trabajo extraordinario que han realizado. Quiero particularmente reconocer el trabajo que hizo el licenciado Ignacio Márquez, coordinador del comité, el licenciado Jaime Bustamante, coordinador del comité, y el licenciado Miguel Reyes Vaca, que es miembro del Consejo Directivo Nacional de la NADE. Amigos, de verdad, para la NADE es un gusto que hayan tenido ustedes la iniciativa, que hayan tenido la primicia de tratar de ofrecer a la membresía y a los amigos analistas las novedades de ayer, de qué es lo que está pasando en el tema laboral. Es decir, oímos tantas cosas, supimos de las iniciativas preferentes, de todo lo que se discutió en su momento, de que se le aprobó a la Cámara de Diputados, que se le Cámara de Senadores, que sí, que si no. Finalmente hoy tenemos una realidad que es una ley de amparo y una ley de trabajo, de derecho al trabajo, que es totalmente novedosa. Estamos ahorita también con la ley de amparo que la vemos todos los días. Esta suerte ahora lo que tenemos que aterrizar es qué es o cómo lo vamos a hacer para que esto se aplique y cómo se está aplicando. De esta manera se hace un evento que es un evento totalmente práctico. Este evento práctico contamos también con la presencia, por supuesto, de nuestros consejeros de la sección de Nuevo León. No quiero dejar pasar desapercibida la presencia del licenciado Armando Díaz Guajardo, quien es un analista muy prestigiado de la sección de Nuevo León, y que por supuesto nos tenemos el honor de tenernos acá. También contamos, por supuesto, con la presencia de Pilar López Caraza, que es una analista también muy querida y que nos va a hablar sin duda de las cuestiones que tienen que ver con el outsourcing. Y bueno, pues básicamente espero que aspectos prácticos de la reforma laboral les parezca interesante. Antes de pedir la presencia de nuestro expresidente carismático, brillante, Álvaro Altamirano, que nos va a dar una pequeña información respecto al resumen de la reforma laboral, pues vamos a empezar. Quiero también destacar la presencia de nuestro presidente de la sección Puebla, el señor Raimundo Carreño. Muchas gracias, Raimundo, por estar por acá. También, por supuesto, la presencia de nuestros expresidentes Luis Díaz Mirón y Álvaro Altamirano. Como segundo punto, aparte de la bienvenida, quiero platicar desde los eventos de lo que está haciendo ANADE. ANADE tiene varias actividades que van a hacer. El Comité de Derecho Corporativo y Tecnologías de la Información va a hacer un evento sobre las redes sociales, implicaciones legales de las empresas. Nos va a acompañar Juan Carlos Hernández, que es asociado de Bachantrich Correa. Y bueno, pues es muy importante ver cuáles son las novedades en las redes sociales. También vamos a tener la presencia de su secretario Francisco Rosenzweig sobre qué está pasando en el TPP, cuáles son las implicaciones del Tratado Transpacífico, que ya está México prácticamente siendo un vanguardista con relación a las empresas. ¿Cómo va a cambiar esto desde todas las ópticas? Yo les recomiendo que consideren esta alternativa. El jueves 21 de febrero, también aquí en el Hotel Hyatt, antes Nico. También vamos a tener un evento de anticorrupción. Somos el colegio que tenemos un comité de anticorrupción muy activo, sobre casos muy polémicos, sobre casos que están ahorita siendo muy discutidos y sobre la normatividad que se está haciendo. Y también vamos a tener un evento el 27 de febrero, todo esto durante este mes de febrero, sobre la nueva normatividad migratoria, en un sentido también totalmente práctico. Básicamente esos son los eventos que ahorita tenemos listos. Yo nuevamente quiero agradecer a la mesa de Presidio su fina atención y bueno, la presencia de todos ustedes. Invito a nuestro presidente, el licenciado Álvaro Altamirano, a que iniciemos con esta plática sobre cuáles son las reformas en materia laboral. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a todos. Feliz Día de la Amistad. Empezamos muy bien el día porque es un gran día del amor y de la amistad. Entonces, esperemos que tengamos una gran mañana y que después podamos ir a comer con la novia, con el novio, con el amigo, con la amiga, con la pareja, con la esposa, el esposo. De verdad que la pasen muy bien en ese gran día del amor y la amistad. Y pues vamos a empezar, como decía nuestro presidente, efectivamente, con un resumen muy general de lo que fue finalmente la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Mucho se dijo, mucho se habló, que si esta fue la gran reforma que México necesitaba o no. Y la idea de esta breve presentación, a manera de resumen, es que todos tengamos en un mismo contexto lo que pasó con la Ley Federal del Trabajo. Y que una vez hecho esto, por supuesto todos nosotros y nuestros panelistas podamos discutir durante la mañana los aspectos ya muy concretos y muy prácticos de la aplicación de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo. Vamos a iniciar por algunos aspectos muy genéricos, como ¿qué se entiende por relación de trabajo? Por cierto, la presentación que vamos a tener, para algunos que no la alcancen a detectar, la pueden tener, la pueden solicitar en la nada sin ningún problema. Pero ¿qué es una relación de trabajo? Es una prestación de un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Y esto implica que hay un poder jurídico de mando que es correlativo a un deber de obediencia. Ese es el concepto de relación de trabajo. Ojo, se presume siempre la existencia de una relación de trabajo, siempre. Cuando hay contratos de comisión mercantil, cuando hay contratos por honorarios y similares a salarios, que son muy comunes, siempre la relación de trabajo se presume. Y es entonces el empleador o el posible patrón quien tiene que acreditar que no se trata de una relación laboral, sino de una relación diversa de laboral. ¿Cuáles son los contratos que tenemos al día de hoy vigentes todavía? Aquí había mucha confusión. Se piensa que con las nuevas modalidades de contratación ya no existen las anteriores. Y es un error. No vayan a tirar. Al día de hoy, la regla general de nuestra ley es que todos los contratos se presumen por tiempo indeterminado. Todos. Sin embargo, hay dos figuras como son el contrato por hora o por tiempo determinado, que cuando la naturaleza del trabajo lo permite, puedo justificar la temporalidad de ese contrato o la determinación por un trabajo específico y concreto. Obviamente la empresa siempre tendrá que acreditar que no se trata de un contrato por tiempo indeterminado, sino que se trata de un contrato por tiempo determinado o por hora determinada. Si no firmo el contrato con el trabajador, ¿cuál es la sanción? Que ese contrato se va a presumir, en primer lugar, que hay una relación de trabajo, y en segundo lugar, que es por tiempo indeterminado. Entonces, primera recomendación, siempre tengan sus contratos de trabajo debidamente firmados. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Que esto es algo muy diferente a lo que sucede en México. En Estados Unidos existe un principio que se llama el employment at will, que quiere decir que en Estados Unidos puedes pedir a cualquier persona, por cualquier razón, en cualquier momento y sin el pago de una liquidación, siempre y cuando no incurra en una cuestión discriminatoria. En México tenemos el principio diametralmente opuesto, que es el principio de la estabilidad en el empleo, lo cual quiere decir que el trabajador tiene derecho a permanecer en su trabajo, salvo que exista una causa justificada para despedirlo. Y si no la hay, pues tengo que pagar una liquidación que todos ustedes saben de 3 meses, 20 días por año, prima de antigüedad y prestaciones que se adeudan. ¿Cuál es el otro bicho extrañísimo en nuestro país? Que no existe en prácticamente ningún otro país del mundo y que tiene mucho que ver con el tema de la subcontratación que más adelante veremos. Pues es este bicho extrañísimo llamado reparto de utilidades. ¿Y por qué es extraño? Porque este 10% del ingreso acumulable menos la deducción autorizada que me genere una renta gravable
y que sobre esa renta agravable tengo que pagar el 10%, no existe en otros países. Cuando llegan inversionistas a México dicen, ¿de qué me estás hablando? Pues los norteamericanos, ¿qué dónde están? Es otro impuesto, es un 10% adicional que yo tengo que pagar. Pues sí, y más adelante vamos a ver por qué es importante. Siempre existe la presunción de que lo afirmado por el trabajador es cierto, o sea que nos puede inventar una gran historia en su demanda, y si el empleador no tiene forma de acreditar lo contrario, siempre será cierto. Y por eso es muy importante que el empleador conserve todos los documentos para acreditar las condiciones de trabajo, el salario, las prestaciones, la fecha de ingreso, porque si no acredito esas condiciones de trabajo, todo lo que diga el trabajador se va a tener por cierto. Bien, vámonos un poco a los antecedentes de la reforma. En primer lugar, en la Revolución Mexicana, el trabajo se consideraba como un arrendamiento regulado por el derecho civil, es decir, se rentaban los servicios de una persona. Por esta deformación surge, y después de la Revolución, nuestra Constitución de 17, con un gran artículo 123 que en su época fue punta de lanza, y se crea un derecho laboral tutelar y protector de los trabajadores. Como surge como una ley, es decir, como una modificación a la Constitución este artículo, lo que empezó a suceder es que en los diversos estados de la República se empezaron a generar leyes estatales del trabajo. Un caso es Veracruz, otro caso Quintana Roo. Y entonces el problema que se dio es un problema que al día de hoy ya no tenemos. ¿Por qué? Porque hubo muchas legislaciones estatales. ¿Quiénes de los que están aquí son abogados? Nada más levanten la mano, por favor. La gran mayoría. ¿Quiénes son directivos de recursos humanos? Contadores, directores de empresa. Ay, me da mucho gusto que tengamos esta diversidad. Se los pregunto, de los abogados que tenemos aquí, ¿quién tiene alguna especialización en materia penal? ¿Nadie? Perfecto, 2, 3, perfecto. ¿Qué pasa en materia penal? Tenemos un código procesal penal por cada estado y tenemos un código penal por cada estado. Justamente una de las propuestas del presidente Peña Nieto es unificar los códigos procesales penales y los códigos penales. Bueno, pues les tengo una gran noticia. Desde 1931, los laboralistas debemos de sentirnos muy orgullosos porque tenemos una sola ley federal del trabajo, que ya no es de aplicación estatal. Bueno, sí lo es, lo que corresponde. A veces se dicen que es una ley más estatal que federal, porque luego uno llega a diferentes estados de la República y la aplicación de la ley con criterios tan diversos, tal parece que están leyendo una ley federal de trabajo diferente. Pero bueno, el punto al que quiero llegar es que, por lo menos en nuestra materia laboral, tenemos una sola ley y además algo que es muy cómodo. En un solo librito tenemos la parte sustantiva y la parte afectiva, es decir, los derechos y el proceso. Cosa que también en materia penal, otra vez volviendo al tema, son dos libritos, un código procesal penal y un código penal. Y eso pasa en materia civil también. Códigos civiles y códigos procesales civiles en toda la República. Bueno, tenemos entonces a partir de 1931 ya una legislación federal del trabajo. Vienen unas reformas en el año 1970 y 80 y después viene la firma del Tratado de Libre Comercio en 92. ¿Y por qué es importante la firma del Tratado de Libre Comercio? Porque estos conceptos del employment at will y el reparto de utilidades empiezan a tener una confrontación muy importante. Los canadienses y los norteamericanos dicen, oye, a ver, ¿cómo es esto del principio de estabilidad en el empleo y del reparto de utilidades en México? Y se empieza a generar una posibilidad de flexibilizar más el derecho laboral. Viene después un proyecto de la UNT, pero de 98. En 2002, cuando entra el gobierno panista a la presidencia, se empiezan a presentar ya diversas iniciativas
Y es hasta 2012, hubo muchas, de 2012 a la fecha, pero es hasta 2012 cuando finalmente, como una iniciativa preferente, se presenta el proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo. Algunos aspectos internacionales. De acuerdo al Doing Business del Banco Mundial, de 180 países, nosotros somos el 103 en la dificultad de contratación. Somos el 116 en el costo por despido y somos el 98 en la flexibilidad de los horarios laborales. Es decir, somos uno de los países con mayor dificultad para contratar y con mayor dificultad para terminar las relaciones de trabajo. De acuerdo al índice de competitividad del Foro Económico Mundial, México es el país 120 de 139 países por su regulación laboral. Es decir, somos uno de los países con una regulación laboral más extensa. Desde la Ley Federal del Trabajo de 70, quiero decirles que se presentaron más de 500 iniciativas sobre diversos temas de reforma a la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, esta iniciativa preferente que se presenta el 1 de septiembre de 2012 en la Cámara de Diputados, luego pasa a la Cámara de Senadores, regresa a la Cámara de Diputados y otra vez a la Cámara de Senadores, finalmente se aprueba el 13 de noviembre, se publica el 30 de noviembre en el Diario Oficial y entra en vigor el 1 de diciembre del año pasado. Esto ha generado un gran problema, porque no dieron una vacatio legis más amplia y porque para efectos de reparto de utilidades, y ya lo veremos, el hecho de que haya entrado el 1 de diciembre de 2012 genera un problema de reparto de utilidades para muchas contratantes de prestadoras de servicios por el año 2012 completo. ¿Por qué por el 2012 completo? Porque yo no puedo dividir el reparto de utilidades en meses. No es como un aguinaldo, como una vacación o como una prima vacacional. Es un reparto de utilidades por todo el año. En la NADE tuvimos el honor de que nos invitaran en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores a comparecer. Y una de las propuestas más importantes que les hacíamos es, por favor, por caridad de Dios, denle entrada el día 1 de enero del 13. Quien tenga su compañía de outsourcing, por lo menos podrá tener un mes para ajustar a las nuevas necesidades sus relaciones de trabajo. Pero la mala noticia es que no. Dijeron, entra el 1 de diciembre, quien esté listo, que bueno. Llevamos muchos años con esta reforma y que no esté listo, ni hablar. La iniciativa no modifica en absoluto el 123 constitucional. Se queda intacto. De hecho, había la posibilidad de cambiar el término patrón por el término empleador, que era muy razonable y muy conteste con la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, no se dio este cambio en la Constitución, porque eso representaba para todos los abogados que estamos aquí una aprobación especial en la Cámara de Diputados y de Senadores de las 2/3 partes y una aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados. Entonces, por eso dijeron, olvídate del empleador, seguimos siendo patrones y vamos a modificar exclusivamente la Ley Federal del Trabajo. Y ahora sí, vamos a adentrarnos en concreto en los puntos que se modificaron de la Ley Federal del Trabajo. En el artículo 2 y 3 se agrega el concepto de trabajo digno o decente, salario remunerador y discriminación por motivos de origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales y cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Es decir, en otros países, en Estados Unidos y en Europa, es muy sancionado el llevar a cabo una práctica discriminatoria en las relaciones de trabajo. Desafortunadamente en nuestro país estamos en pañales. No hay todavía sanciones importantes por el hecho de discriminar a una persona por cualquier razón. Y es por eso que lo agregan ahora a la ley como un tema importante. Este que es el tema de la mañana, creo yo, 15A a 15D de la Ley Federal del Trabajo. Tendremos muchas opiniones, nos encantará escucharlos a ustedes.
porque efectivamente hay muchas interpretaciones a este respecto. Básicamente, ¿qué hace el 15A al 15D? Regular lo que antes no estaba regulado, establecer reglas claras de cuándo sí se puede tener una subcontratación o, llevándolo a los términos sajones, un outsourcing. ¿Qué quiere decir outsourcing? Como su palabra lo dice, es una fuente externa de la cual yo traigo un bien o un servicio. En nuestro caso, un servicio. ¿Qué servicio? Un servicio de personal, o un servicio de mantenimiento, o de transporte, o de vigilancia, o de cualquier otro. ¿Y cuáles son los 3 requisitos para que sí se justifique la subcontratación? 1, que no abarque la totalidad de las actividades de la empresa, es decir, no pongas todas las actividades de tu empresa en un outsourcing. 2, debe justificarse por el carácter, y ojo, esto va a dar muchísimo que hablar, especializado. ¿Qué quiere decir especializado? Lo vamos a discutir durante toda la mañana. No hay una definición de lo que quiera decir o no especializado. Va a ser trabajo de alguna reglamentación posterior o de los tribunales colegiados eventualmente determinar lo que quiere decir especializado. Y 3, no puede comprender tareas iguales de las que realiza el resto de los trabajadores al servicio del contratante. Es decir, no tengas 100 trabajadores contratados por ti y otros 100 haciendo exactamente lo mismo, contratados por un outsourcing. Esos son los 3 requisitos que hay para que se pueda dar un outsourcing real. Sanción complejísima. No cumplo con esto, ¿en qué me convierto como contratante? No en obligado subsidiario, que hubiera sido magnífico. No en obligado solidario, que todavía hubiera sido razonable. Me convierto, como lo dice la ley, con una sanción categórica en patrón. ¿Cuál es el problema de que el contratante se considere como patrón? Eventualmente tendría que pagar salarios, prestaciones, SAC, Infonavit, y ojo, y la palabra de toda la mañana, reparto de utilidades. Lo veremos con nuestros panelistas, va a ser muy interesante esta discusión. El contratante debe cerciorarse permanentemente de que su contratista tiene las capacidades económicas para desarrollarse. Y otro de los problemas muy serios de este outsourcing es que si no cumplo con estos 3 requisitos, hay una sanción que puede ir hasta 5,000 veces el salario mínimo. ¿Cuánto es 5,000 veces el salario mínimo? 324,000 pesos, números redondos. Si reincido, se va al doble, 650,000 pesos. Y si implica un outsourcing de más de 10 trabajadores que no sea correcto o que no cumpla con estos requisitos, se multiplica por 10, porque es por cada trabajador. Entonces puede ser una sanción de 325, por 2, 650, por 10, 6,5 millones de pesos. Eso es lo que dice la ley. Habrá que ver la Secretaría del Trabajo y las direcciones de trabajo locales cómo empiezan, mediante las inspecciones, a imponer sanciones y hasta qué grado. Pero la sanción ahí está y es muy clara. Bien, se agregó el requisito de que pongas el CURP y el RFC en los contratos de trabajo. Se agregan estos nuevos modalidades de contrato a temporada, prueba y capacitación inicial. La de temporada básicamente es para poder contratar a personas que quizá, por ejemplo, van a la cosecha, quizá noviembre, diciembre, enero van en el puente Guadalupe Reyes a la venta de juguetes o de cuestiones decembrinas y que se genere cierta antigüedad, y lo veremos con nuestros especialistas en el panel. El contrato a prueba, pues muy fácil, tienes hasta 30 días para contratar a una persona a prueba, o hasta 6 meses si se trata de un directivo. ¿Cuál es el problema y cuál es el candado? Que al terminar este contrato no hay que pagar liquidación. Sin embargo, el candado que agregó la Cámara de Diputados es tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Estrategia. Entonces, un contrato que en inicio era muy bueno y efectivamente podría generar una gran flexibilidad en las relaciones de trabajo, al tener que tener esta aprobación de la Comisión, no lo es tanto, y lo vamos a ver con nuestros especialistas también. El contrato a capacitación inicial, pues es idéntico,
muy similar al de prueba, nada más que aquí tengo un lapso mayor de 3 meses y hasta 6 meses si se trata de directivos. Para terminarlo, igualmente tengo que tomar en cuenta esa opinión de la comisión. Ojo, son improrrogables y no pueden ser simultáneos ni sucesivos. O contrato prueba o contrato en capacitación inicial. Pero no puedo prueba, capacitación, o prueba y luego capacitación, o capacitación y luego prueba. Al día de hoy, curiosamente, muchos sindicatos han admitido contratos por tiempo determinado, no a prueba, ojo. A ver, ¿quién tiene sindicatos por aquí en una empresa que tenga sindicato activo? ¿Cuánto tiempo están a prueba, entre comillas, los trabajadores antes de que les den la planta? 6 meses, más fuerte. 6 meses. Para que no digan que lo dije yo. 6 meses. Entonces, en la realidad, se había rebasado con el contrato prueba. Es decir, si yo tenía la posibilidad de tener un trabajador a prueba durante 6 meses, ahora, si lo quiero contratar a prueba, llamándole hacia el contrato, lo puedo contratar nada más por 1 mes. Ojo, subsiste el contrato por tiempo determinado. No todos los contratos ahora tienen que ser a prueba o en capacitación inicial. Bien, no se modifica en lo absoluto. Los 3 meses, los 20 días por año y la prima de antigüedad siguen siendo exactamente los mismos. Se limita, esta es una buena medida, los salarios caídos, que también lo verán nuestros panelistas, a un plazo de 1 año, y después del año se va a generar lo que se llama ahora un interés. El problema es que le agregaron la condenada palabrita capitalizable de 2% mensual sobre un monto de 15 meses de salario. Ustedes dirán, ¿por qué 15 meses de salario? Bueno, porque son 12 del año completo y 3 más de la indemnización constitucional de 3 meses. Entonces, me hubiera encantado, y ojalá hagamos un taller muy próximamente, traer un actuario, porque ahora el problema que vamos a tener es que para determinar los salarios caídos se va a necesitar una prueba pericial. Es tan complejo esto del 2% capitalizable que no hay una certeza clara de cuál es el monto mensual a pagar. Si no hubiera dicho capitalizable, es muy fácil. Vamos a pensar en 1 año, pues, multiplico 2% por cada mes. Es decir, si es 1 año completo, 2 por 12 son 24%. O 2 por 15, como lo dice la ley, pues son 30. Pero al decir capitalizable no son 30, son como 33 y va incrementando. Algún amigo actuario me dijo que después del año, más o menos en el año 2, 3 y 4, estás abajo del salario tope caído, o el que deberías de pagar, y más o menos como el 5.º año, 4º, 5.º año, la línea sube y llegas a pagar más salarios caídos por ese 2% mensual que lo que deberías de pagar si estuvieras de cada parte. Pues, ¿qué va a propiciar esto? Que si hay una conciliación, pero que la conciliación sea entre 2, 3 y 4. Bien, en caso de muerte de un trabajador se suspenden los salarios caídos. Los abogados, ojo, y muchas manos de abogados, que presentemos o promovamos recursos infundados con el simple objetivo de alargar el procedimiento, multa de 100 a 1000 veces el salario mínimo general. Entonces, abusados con la ética profesional. Bien, en causas de decisión, que también las veremos en el panel, se agrega el hostigamiento y acoso sexual y la falta de documentos para acreditar la competencia en la relación laboral. Esto es muy importante, la forma de entregar el aviso de rescisión. Vamos a tener un ejemplo muy práctico. Hasta antes de la reforma había que entregarle al trabajador el aviso de rescisión y solo ante su negativa podía yo presentarlo en la Junta de Conciliación. Incluso tenía que ir un notario para dar fe o tener testigos para dar fe de la negativa. Al día de hoy puedo presentárselo al trabajador o a la Junta. Ojo, el candado que pusieron es que la prescripción se arranca hasta el momento que la notificación del aviso de rescisión se haya dado. Entonces vamos a convertir como Correcaminos Hospides González, persiguiendo a los actuarios para que vayan a notificar a los trabajadores su aviso de rescisión. Si no hay aviso de rescisión, se va a entender que hay una
separación no justificada, por eso es muy importante entregar el aviso de adhesión cuando se tengan causas. El Infonacot, ustedes se acuerdan que los trabajadores llegaban y les decían, oye, quiero contratar un crédito con el Fonacot para una bicicleta para mi hijo, o quiero cambiar el refrigerador, o quiero hacer algún otro tema, por favor, inscríbeme en el Fonacot. Y muchos patrones decían, pues no te inscribo. Y lo mandaban a Electra, o a FAMSA, o a cualquier otro lugar. No, de verdad, es real. Entonces, derivado de esto, existe ya la obligación, y hay un plazo de 1 año para inscribirnos en el Fonacot. Bien, hay muchos requisitos nuevos para trabajadores mexicanos en el extranjero, que no vamos a ahondar, pero que es muy importante que revisen si ustedes tienen trabajadores mexicanos trabajando fuera de México. Hay que garantizarles el pago de sus salarios, una vivienda, gastos de repatriación, renta, y una serie de cosas que son muy importantes. Ojo, por toda el problema que había con los cerillos en los supermercados, ahora está claramente definido que el trabajo de menores de 14 años incluso merece una multa y hasta prisión. Entonces, cuidado con contratar a trabajadores de menos de 14 años. Bien, los trabajadores pueden hacer labores conexas o adicionales a las cuales fueron contratados, puede recibir una gratificación adicional, y esto ayuda en compañías como McDonald's, Burger King, a que un trabajador un día haga la limpieza de la siguiente hamburguesa, de la siguiente papas, de la siguiente cobre, y que no tengamos un problema con esa regulación. El pago por hora, que también ha sido muy cuestionado, ya se hacía, es decir, la determinación de un salario por unidad de tiempo, llámese año, mes, día, hora, ya se hacía y sigue siendo vigente. Aquí hubo un malentendido, se pensaba que por contratar por hora ya podías pedir a la persona en cualquier momento, y no es correcto. Lo único que se modificó es la posibilidad de pagar por hora. Si una persona trabaja 3 o 4 horas un día, adelante, al día siguiente 6, adelante sin problema. Ojo, en ningún caso puede ser menor al pago del salario mínimo diario, aunque sea por hora, ¿no? Entonces no podemos pagar menos del salario mínimo, aunque sea un contrato. El pago, ahora yo quiero preguntarles, ¿quién al día de hoy sigue recibiendo su salario en efectivo y en moneda de curso legal? Levanten la mano, por favor. Bueno, a mí me da una propinita de vez en cuando mi mujer cuando quiere que salga rápido de la casa, de 2,000 pesitos y ya me voy. Pero pues realmente ya no hay nadie que reciba dinero en efectivo. Entonces lo único que se hizo fue permitir pues que se pueda hacer el pago por medios electrónicos y en cuenta bancaria. Bien, causa muchísimo problema. Los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella para efectos del reparto de utilidades. Y híjole, este es todo un tema. ¿Cuál es mi interpretación? Si yo formo parte de un outsourcing y trabajo en Ford Motor Company, estoy trabajando en el establecimiento de Ford Motor Company, entonces Ford me debe de pagar utilidades. O la interpretación debe ser, estoy en una sucursal de X empresa y por estar en esa sucursal debo de tener derecho al reparto de utilidades de la empresa global. Es un tema que vamos a discutir en los paneles y va a ser muy interesante también. Bien, si tengo más de 50 trabajadores debo de tener condiciones para todos los discapacitados para que puedan laborar. A ver, ¿quiénes son padres de familia? Levanten la mano, por favor. Bueno, pues no hay aplicación retroactiva de los 5 días hábiles, ¿eh? Esa es la mala noticia de ayer. La buena noticia es que ya tienen 5 días hábiles en caso de embarazo, por supuesto, de sus esposas o de sus novias, pero en caso de que ya tengan al hijo, pues ya no puede ser retroactivo. Pero qué bueno, tener un permiso de 5 días laborales para los hombres por el nacimiento y ojo también por la adopción, que esto es muy interesante. Nacho me decía, oye, ¿quién va a pagar esos 5 días? ¿El patrón o el seguro social? Que va a ser un tema que vamos a discutir. Bien, queda prohibido pedir certificados de no embarazo para contratación, que me parece una protección importante para mujeres, para censos, en fin, no puedo solicitar certificados de no embarazo. En empresas de más de 50 trabajadores
debo de constituir la comisión mixta de productividad, capacitación y adiestramiento, esta que deberá dar su opinión respecto a la terminación de los contratos a prueba o en capacitación inicial. Se modifica el escalafón ciego. Antes privilegiaba al trabajador más antiguo, ahora puedo privilegiar para ascensos al trabajador con más eficiencia. En caducidad, antes la regla era a los 3 meses un requerimiento para que se termine el juicio si no hay actividad procesal o que impulse el procedimiento, y a los 6 meses caducaba. Se redujo a un requerimiento de 45 días. Perdón, me estaba adelantando, este es otro concepto. Bueno, de una vez les explico la caducidad. Se hace un requerimiento de 45 días y si no hay un impulso procesal, a los 4 meses se caduca el procedimiento y se termina. Pero este tema de los 4 o 6 semanas se refiere a las mujeres que están en embarazo y tienen un parto. Al día de hoy tienen 6 semanas previas y 6 semanas posteriores. Yo me acuerdo que mi esposo, todavía con la panza de este tamaño, llegaba al trabajo y decía: oye, no, si me faltan 3 semanas estoy encantada de la vida, ¿por qué me mandan a la incapacidad y por qué me mandan a enclaustrarme en mi casa? Yo quiero ir a chambear. Bueno, pues ya se puede 4 de las semanas previas al parto pasarlas a posparto, de tal forma que tengas 10 semanas posparto y 2 previas. A ver, mujeres que están aquí el día de hoy, que son muchísimas, ¿están de acuerdo con esta discusión, sí o no? Las que sí, levanten la mano. Las que no, ya ven, me parece muy bien, qué bueno, nadie levantó la mano. En la adopción de un infante, la trabajadora disfrutará también de un descanso de 6 semanas. En lactancia, esta es una discusión absurda de tener 2 periodos de 30 minutos, dice que para amamantar al hijo, cuando vivíamos en la época de la revolución, ¿no? En ese entonces quizá la casa estaba muy cerca de la fuente de trabajo y se podía llevar al niño para amamantarlo. Ustedes digan que al día de hoy, aún con segundos pisos y lo que ustedes quieran, es muy difícil trasladar al hijo para poder amamantarlo. Entonces, ¿qué se dijo? En lugar de 2 medias horas, deja a la mujer que entre 1 hora más tarde o que salga 1 hora más temprano. Bien, en el trabajo a domicilio se regula ya, no se dice exactamente cómo, pero por lo menos ya está aceptado que pueda haber trabajo a domicilio o teletrabajo. En trabajadores domésticos, ojo, para todos aquellos que tienen asistencia en sus casas, debe de haber un descanso de 9 horas en la noche y ojo también de 3 horas entre la jornada matutina y la jornada vespertina. En el trabajo de minas hay toda una nueva regulación al respecto del trabajo de minas. No vamos a entrar en detalle, pero sí les sugiero que la vean para proteger la vida de los mineros. Y se incrementa la indemnización en caso de muerte del trabajador a 5,000 días de salario mínimo, estos 320 y tantos mil pesos que les he dicho. Todas las compañías de seguro, a ver, ¿a quién les ha llegado una cartita a ustedes diciendo que ahora se va a incrementar la prima del seguro? Todos. ¿Por qué se está incrementando la prima del seguro del automóvil? Por esto, porque si ustedes, lamentablemente, atropellan a una persona y fallece esa persona, este es el monto que se debe de utilizar como base para el pago de liquidación o indemnización. También, si no tienen dado de alta al trabajador del Seguro Social, son esos 5,000 días de salario mínimo. Antes era algo así como 20,000 pesos. Entonces, la verdad es que los seguros no tenían ni gran costo en ese sentido. Bien, en los sindicatos simplemente lo que se agrega es la posibilidad de que el voto sea libre, directo y secreto, y que pueda ser el voto en forma indirecta. Es decir, yo pueda votar por mis delegados y que los delegados puedan a su vez votar por el secretario general. ¿De acuerdo? Me parece razonable que el voto sea libre, directo y secreto. Ya no hay el famoso nos vemos a la salida que usábamos cuando éramos chavos en la primaria con las amenazas cuando alguien votaba a favor de uno o en contra de uno. Se acabó con esto de la no transparencia en la votación de los sindicatos, me parece muy acertada la comunicación. Esto es buenísimo para nosotros que estamos aquí. Yo quiero decirles que en la nave hemos hecho un gran trabajo por lograr
tener una mayor ética y un mejor desempeño de la profesión y una certificación de abogados de empresa. Y el hecho de que ahora tengamos que acreditar ser abogado o pasante de derecho para poder litigar en materia laboral es un logro muy significativo. Al día de hoy, ayer o antier, los procedimientos que empezaron el 1 de diciembre ya nos están requiriendo cédula, y si no, tenemos la posibilidad de que no podamos comparecer en juicio. Imagínense ustedes decirles, fíjate que mandé un pasante o un pseudoabogado a la audiencia y perdí el juicio porque no traía su cédula profesional o su carta. Entonces, creo que esto de los despachos de abogados nos obligan a tener una mayor capacitación y entrenamiento de nuestra propia gente, y en las empresas a tener mucho cuidado de que cuando contraten despachos, pues todos sus miembros o la mayoría sean abogados o pasantes debidamente acreditados. Se crea el servicio profesional de carrera para lograr los ascensos de los funcionarios. Se eliminan las juntas de conciliación, pero no se pongan felices, no las juntas de conciliación y arbitraje. Estas eran juntas de conciliación que atendían asuntos cuya cuantía era menor al monto de 3 meses de salario del trabajador. O sea, el trabajador que mandaba su indemnización más un día de salario, pues ya no era competente la junta de conciliación, y han desaparecido estas juntas de conciliación. En pruebas se agregan pues todas las películas, grabaciones de audio y de video y sistemas de informática y todos aquellos que den el avance de la tecnología, que en el panel podemos discutir si la tarjeta electrónica es válida, si el depósito electrónico es válido, cómo acredito la jornada de trabajo si no me firma el trabajador, cómo acredito el pago del salario si no tengo un recibo firmado por el trabajador, etc. Se agrega 5 la posibilidad de los testigos por cada hecho que tengan que acreditar, aunque para el desahogo deban de ser un máximo de 3. Esta es la caducidad que ya les había explicado, a los 45 días, y archivo a los 4 meses. Si una persona se enferma, abusar a abogados con sus directores generales, oye, es que ando en Las Vegas, mañana en la audiencia, me voy a enfermar, o dile a tu médico que me enferme. Pues no, ya no hay tal que le digan al médico que lo enferme. ¿Por qué? Porque la Junta tiene la posibilidad de decir, ¿sí está enfermo? ¿Dónde está? No, está en su casa. Perfecto, vamos por ahí. Y ahí vamos a la casa. Entonces, lo que les quiero decir es mucho cuidado con utilizar certificados que no sean verdaderos. Háganselo saber a sus clientes, y si está en Las Vegas o en Europa, pues que regrese o que les autoricen para arreglar el asunto. Bien, los absolventes deben identificarse, que era increíble, que era algo que no se establecía. En el procedimiento ordinario, esto ya es más técnico, de una audiencia trifásica que teníamos antes, de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento de admisión de pruebas, es decir, 3 etapas en una audiencia, ahora se divide para que sean 2 audiencias. En una primera audiencia se lleva la conciliación, se ratifica la demanda, se contesta la demanda, y en una segunda oportunidad se ofrecen las pruebas de ambas partes. ¿Esto qué va a propiciar? Probablemente una mejor conciliación. Porque además, si ustedes no llegan a la audiencia como representante de la empresa, o no llevan la renuncia o los documentos, por lo menos, si ya no contestaron la demanda, van a tener una segunda oportunidad para ofrecer pruebas. Y se pueden ofrecer lo que se llaman las pruebas en contrario, para que no obstante no haber contestado la demanda, se pueda acreditar o que ese no era mi trabajador, o que terminó la relación de trabajo, o que son falsos los hechos argumentados en la demanda. Entonces, me parece importante esta modificación y creo que nos ayuda. Se crea un procedimiento especial sumarísimo para temas de IMSS, SARI, Fonavit, que hay muchísimos asuntos en la Junta Federal que tienen que ver con estos temas de accidentes de trabajo, de pensiones, en fin. Y pues el último tema es que los convenios hechos ante la Junta sin juicio, esto es muy importante, porque sé que muchos de nosotros hacemos convenios sin juicio, pues ahora la ley dice que el convenio tiene que ser ante Junta competente. Los abusados, muchas veces dices, pues es federal, pero mira, me queda más cerca la Junta local, o viceversa. O, si no hacen el convenio ante Junta competente, pudiera ser nulo ese convenio.
Oye, pero le pagué, se certificó, fue, se identificó. Pues sí, pero fíjate que lo hiciste ante una competencia. Y por último, las multas, que como ya lo decíamos al inicio de la plática, se incrementan en forma muy notable, de 3 a 315 veces, que eran antes, pasan a 50 hasta 5,000 pesos, 5,000 veces, perdón, que son 323,800 pesos. Antes era facilísimo decirle al inspector, pues ¿sabes qué? Pues no hay más. ¿Y saben cuál era la sanción? 18,000 y cacho de pesos, 19,000 pesos. Esa era la sanción por no permitir la entrada al inspector. Y además, para los que tienen buenos abogados fiscalistas, ¿qué se hacía con esa multa? Pues se impugnaba ante el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa o ante el Tribunal Contencioso Administrativo, y regularmente había una cantidad. Entonces, ni entraban a la empresa y además no pagaban la multa. Estaban en el mejor de los dos mundos. Ahora quiero ver las nuevas multas con estos nuevos montos, porque aparte esto es por sanción, o sea, son 324,000 pesos por violación. Y reitero, si hay reincidencia doble. Y reitero, si son 10 o 100 trabajadores, pues por 10 o por 100. La verdad le dieron una gran posibilidad de sanción a la autoridad. Ya tuvimos una primera reunión con, hay 2 Navarretes ahora que son tocayos, a nivel federal y a nivel local. Alfonso Navarrete Prida es el secretario a nivel federal del trabajo, y Carlos Navarrete Ruiz es el secretario del trabajo a nivel local. Ya tuvimos un primer acercamiento con Carlos Navarrete Ruiz, en donde estuvo Luis Díaz Mirón con nosotros en esa reunión, y básicamente lo que le hacíamos es esta pregunta: oye, ¿qué vas a hacer con esta gran discrecionalidad que tienes por aquí? Nos dijo, mi intención es generar una autoevaluación para que las empresas de alguna manera puedan autoevaluarse, que me informen qué están cumpliendo y qué no, darles yo un plazo X para ver si están cumpliendo, pero ahí sí, si me mienten o no cumplen lo que se obligaron a hacer, ahí sí la sanción va a ser implacable. Eso es a nivel local. Estamos tratando de obtener de igual manera una reunión a nivel federal para saber cuál va a ser la política de imposición de multas a nivel federal. Bien, prácticamente explicarles cómo está el tema del salario mínimo. Ustedes vieron que hubo 2 incrementos, uno en noviembre y otro en enero, y dirán, ¿por qué si siempre era en enero? Bueno, pues lo que sucedió, aquí hay una pequeña tablita que ustedes podrán ver, bueno, espero que podamos ver, del año 2000, cómo se daban los incrementos en las 3 zonas geográficas, A, B y C. Como verán, en 2000 fue igual, 10% en la A, 10% en la B y 10% en la C. Si se fijan, en 2001 se empezó a diferenciar el salario mínimo en las 3 áreas geográficas. En la A, 6,5, en la B, 8,1 y en la C, 9,6. Yo les preguntaría, ¿por qué creen que se empezó a diferenciar? Para equiparar eventualmente a los 3 salarios. Así se fue dando, por ejemplo, vamos a ver, en 2004 fue el 3,6, 4,5 y 4,5, y luego otra vez emparejó, por ejemplo, en 2008 fue el 4,4,4. Bueno, ¿qué pasó en noviembre de 2012? Lo que pasó es que se dio una eliminación, de alguna manera, o integración de la zona económica B a la A, y como la pobre C quedó huérfana, ya no se podría llamar A y C, pues lo único que hicieron es el área económica C, ahora se llama B, pero en el área C no hubo realmente un incremento. Donde hubo el incremento fue en la zona B, porque se pasó a la zona A. ¿Sí está claro? Bien, la verdad es que teníamos la esperanza de que ahora en enero, de una vez, se acabara con las 3 zonas geográficas. Y la verdad es que al día de hoy ya no tiene mucho sentido. Sin embargo, no fue así, y se dio en enero un incremento del 3,9 en las 2 áreas A y B. Probablemente en este año, en el próximo año, ojalá que así se haga, de una vez se limite o se unifiquen las 3 zonas geográficas. Que dicho sea de paso, el salario mínimo el día de hoy, yo quiero preguntarle a ustedes, abogados de empresa, ¿quién
conoce a alguien que gane el salario mínimo al día de hoy. La verdad es que todos los obreros, por más bajo que esté el nivel, están en 2 o 3 salarios mínimos, cuando menos. Quizás hay muchos restaurantes que pagan el mínimo y que todo lo demás va por propina, muchos gasolineros que todo va al mínimo, o que ni siquiera van al mínimo, y todo es por propinas, o valet parkings, en fin. Pero la verdad es que al día de hoy el salario mínimo ha perdido cualquier referencia con la realidad desde el punto de vista laboral. Sí sirve mucho para sanciones y multas, pero para temas fiscales, para temas penales, pero no para temas ya laborales. ¿Cuáles son los incrementos que se están dando ahorita en salarios y prestaciones? Pues yo les diría que en general las empresas están muy apretadas, le ofrecen a sus sindicatos, mira, no te va a dar el 3.9, la buena noticia es que te va a dar el 4. Entonces ya, ¿no? Los trabajadores dicen, híjole, qué buen sindicato tengo. De 3.9 ya me lograron el 4, ya lo hicimos. Por eso fue el 3.9. Es como los precios del mercado y del súper, ¿no? ¿Por qué vale 99.90? Pues para que no pienses que fue el 100. Pues aquí igual, por eso fue el 3.9, para que si se lograba el 4, se dijera, bueno, pues es que ya fue un gran logro de parte del sindicato. Entonces las apretadas están en 4 y el común está en 4,5 y 5%, más o menos. Y en prestaciones andan entre medio punto y 1 punto. Bueno, pues yo quisiera concluir esta plática con ustedes diciéndoles esta conclusión. Desde mi punto de vista, la verdad es que me parece que la solución para tener una mayor productividad en nuestras empresas y en nuestro país no está necesariamente en una reforma a la ley federal del trabajo, sino que desde mi punto de vista está en una mejor comunicación y un mejor trabajo en equipo con toda nuestra gente, y esa es la clave y la base para tener mejores empresas. Muchas gracias, bienvenidos y feliz día de la amistad. Pediría la presencia de nuestro presidente de ANADE, José Juan Méndez, para ver un reconocimiento. Felicidades, mi querido Álvaro. Como sabes, ANADE desde hace algunos años está promoviendo dar una pequeña cantidad de contribución de una institución educativa en lugar de dar aquellos regalos que nada más tiramos en el cajón, ¿no? Pero bueno, estamos dando tu representación a PROED, que es una institución muy seria, que tiene más de 15 años y que está trabajando en favor de la educación de México. Estamos dando una pequeña cantidad en tu representación. Muchas felicidades, Álvaro. Para todos aquellos que no son analistas, tenemos un tríptico en la entrada del por qué me conviene ser analista, que me gustaría que lo vieran y serían bienvenidos como analistas. Vamos a tener un receso de máximo 10-15 minutos para preparar el siguiente panel e iniciaremos aproximadamente a las 9:30. Muchas gracias. Es que la puedo